Bien, para sacar este tipo de placa, que ustedes la conocen comúnmente como placa de tórax, que no se llama placa de tórax, se llama teleradiografía de frente posterior anterior de pie. Bueno, se coloca al paciente apoyando el pecho contra el Potterbuki, el rayo ingresa por la espalda, por eso se llama posterior anterior, y el paciente está de pie en inspiración profunda. La distancia entre el foco, o sea, el lugar donde sale la radiación, y la placa es de 1,80 m. A esa distancia la deformación geométrica es mínima, y de hecho las dimensiones del corazón o de la silueta cardíaca son similares a las reales. Se hace de pie y en inspiración profunda para que la expansión pulmonar sea máxima. Cuando nosotros pedimos una teleradiografía frente posterior anterior de pie, tenemos que saber cuando la recibimos si técnicamente está correctamente sacada. Y para saber si está correctamente sacada tenemos que verificar 3 parámetros: inspiración, penetración y centrado. Con respecto a la inspiración, para determinar si la placa está bien inspirada, tenemos que contar 11 arcos costales, de atrás hacia adelante. Fíjense, empecemos con el de arriba a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces podemos decir que esta placa está correctamente inspirada. Para corroborar si está bien centrada, hay distintos parámetros. El que a mí me gusta es ver si las articulaciones costocondrales se encuentran equidistantes a las apófisis espinosas. ¿Qué quiere decir esto? Que las articulaciones costocondrales tienen que estar a la misma distancia de las apófisis espinosas. O sea, apófisis espinosa, articulación costocondral, apófisis espinosa, articulación costocondral, tienen que ser similares, iguales. En este caso, aunque es un detalle muy pequeño, podemos decir que esta distancia es un poco mayor a la de la derecha. Pero bueno, es mínimo. Y tenemos que ver si está bien penetrada. Para ver si está bien penetrada, se tiene que contar las apófisis espinosas de las primeras 4 vértebras dorsales y no tiene que haber vértebras detrás del corazón. O no se tienen que ver vértebras detrás del corazón. Acá vemos la primera vértebra, la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal, segunda, tercera y casi que no se ve, pero sí se ve la cuarta. Y además, un detalle que no es menor, los omóplatos tienen que estar fuera de los campos pulmonares. Entonces, ¿para qué es importante saber si técnicamente está bien sacada la placa? Porque muchas veces el paciente no se puede poner de pie, no puede hacer una inspiración profunda o tiene deformidades de la columna de tal manera que no se puede erguir el paciente. Entonces, esto nos sirve para no dar falsas interpretaciones. Porque puede estar rotada, porque sí, claramente puede estar rotada la placa, porque no había otra forma de sacarla. Puede estar en la cama, puede no tener inspiración profunda, por ejemplo la neumonía. Muchas veces el paciente no puede hacer una inspiración profunda. De todas maneras, es importante saber si técnicamente está bien sacada o no para no dar diagnósticos erróneos. Profe, una pregunta. Sí. Hoy has dicho que tiene que estar bien inspirada, bien centrada. ¿Y cuál es el tercer parámetro? Inspirada, centrada y penetrada. Ah, penetrada, gracias. De todas maneras, te comento, esto está en mi Instagram. Esto de la técnica está en mi Instagram. Y otra cosa que les comento, se los comento para ya no decirlo después, tengo un apunte de esto, que si quieren, después se comunican conmigo y se los mando. Están con las diapositivas y todo. Gracias, profe. No, de nada. Bárbaro. Así que después les paso el mail y el Instagram y me lo piden y yo se los mando. Lo hice a propósito, justamente. Porque está todo lo que voy a decir en la clase.
Bien, en esta radiografía también podemos observar las distintas densidades que tiene la radiografía. ¿Sí? Hay 5 distintas densidades, si no me equivoco. Tenemos la densidad aire, que es negra, ¿sí? Es la de los aires en los pulmones. Tenemos la densidad grasa, que es gris-negro, que es por ejemplo del tejido celular subcutáneo, por ejemplo, acá al costado. También tenemos la densidad parenquimatosa o densidad agua, que es por ejemplo las estructuras del mediastino. O por ejemplo también las estructuras vasculares del pulmón, el hilio pulmonar y las estructuras vasculares del pulmón. Después vamos a tener la densidad ósea, que obviamente las costillas, el omóplato, las clavículas. Y después vamos a tener la densidad metálica. Con respecto a la densidad metálica, acá vemos una foto donde la densidad metálica es mucho más radiopaco, o sea, más blanco que la densidad ósea. Bueno, hay distintas placas de densidad metal para que vean la diferencia con respecto a lo que es la densidad ósea. No es menor esto. Hay utilidad de esta densidad. Por ejemplo, cuando uno sospecha casi tiene el diagnóstico de una fractura de costilla, al paciente se lo hace señalar dónde le duele con los movimientos respiratorios y se le pone una calcomanía de aluminio en el sitio o al lado del sitio donde el paciente refiere que le duele. Entonces después en la placa uno va a donde está la marca de aluminio y se fija si hay una fractura o no. Así que tiene implicancias terapéuticas y diagnósticas. Después esta placa la vamos a ver de nuevo porque me gustó. Tiene algunas cosas que me gustó como para que ustedes puedan interpretar de qué se trata o qué pasó con este paciente. De todas maneras, les voy a poner algunas placas como para ustedes que me digan si es normal o si le encuentran algo raro. Así que me gustaría que participen. Bueno, hablamos de las densidades cuando tenemos una placa de tórax, una teleradiografía. Teleradiografía es por la distancia, después para diferenciarlo de la focalizada. Vamos a ver también, vamos a empezar a interpretar o a observar el continente y el contenido. El continente obviamente son las estructuras óseas, clavículas, costillas, omóplatos. De todas maneras no es una placa necesariamente para evaluar estructuras óseas, pero bueno, podemos ver y aprovechar para ver las estructuras óseas si encontramos alguna normalidad. Y después vemos el contenido. El contenido son los campos pulmonares o los pulmones y el mediastino. Con respecto a los campos pulmonares, fíjense que nosotros vamos a ver el hilio pulmonar. El hilio pulmonar está constituido en el 90% por las arterias pulmonares. El 10% restante son las venas pulmonares, son los bronquios, tejido linfático, los vasos bronquiales, tejido adiposo, tejido conjuntivo, pero fundamentalmente son las arterias pulmonares que van a ir disminuyendo de grosor, o sea, se van afinando hacia la periferia y llegan a 1 centímetro de la pleura. Eso es lo normal. Y otra cuestión, la densidad de los vasos o de el dibujo aéreo bronquial, vascular bronquial, bronquiovascular, es más denso en las bases por la fuerza de gravedad que en los vértices. Y esto es importante fundamentalmente para diagnosticar la hipertensión venocapilar, o sea, la hipertensión portal. Portal no, la hipertensión pulmonar, venocapilar. Lo normal son 12 milímetros de mercurio. Se lo voy a decir rápidamente porque me quiero concentrar en lo normal. Lo normal es que la densidad
de la imagen bronquiovascular sea más denso en las bases que en los vértices, ¿sí? Por una cuestión de fuerza gravitacional. Ahora bien, cuando tenemos una hipertensión venocapilar leve, la densidad de los vértices va a igualar al de las bases. Si la hipertensión venocapilar aumenta un poco más, la densidad de los vértices supera al de las bases. Luego aparecen líneas que se llaman signos intersticiales, que son las líneas de Keller, y se ven las cisuras de los pulmones. Y en una hipertensión venocapilar ya grave, ya se ven signos de edema e imágenes algodonosas. Así que la imagen bronquiovascular en realidad sería vascular bronquial, porque fundamentalmente está constituida por los vasos, por las arterias pulmonares, o sea, sería más arterial que bronquial. Es importante para determinar si existe hipertensión venocapilar. Eso con respecto a los campos pulmonares. Las estructuras a nivel del mediastino son estas. A veces, en este caso, yo podría inferir que esta es la orejuela de la aurícula izquierda. A veces se ve un poco más sobresalida, a veces menos. Se ve que es una persona longilínea por la forma del corazón, entonces muchas veces no se ve la orejuela de la aurícula izquierda. También podemos trazar líneas para saber si la placa es normal o es anormal. Ustedes en este momento se tienen que concentrar, por lo menos los de injuria, en los parámetros normales. Pero por lo menos es importante decir, bueno, acá hay algo raro o es normal. Si trazamos una línea entre el vértice de la costilla izquierda-derecha, o sea, fíjense, 1, 2, 3, 4 y seguimos la quinta. Es el vértice de la costilla izquierda. Tiene que formar un ángulo de 45 grados con el ángulo cardiofrénico. Eso es lo normal. También si seguimos el trayecto, que en este caso no se ve, más adelante se los voy a mostrar. En este caso no se ve el bronquio izquierdo, pero si seguimos el trayecto del bronquio izquierdo, tiene que coincidir con el fondo de saco costodiafragmático. Ya lo vamos a ver más adelante en otra placa. En esta no se ve el bronquio izquierdo, sí se ve el derecho, que es este, pero el izquierdo no se ve. Pero bueno, tiene que coincidir con el fondo de saco costodiafragmático. También podemos evaluar el tamaño de la aurícula o del borde de la aurícula derecha. El borde de la aurícula derecha no tiene que ser mayor al 50% de el contorno izquierdo mediastinal medido desde el borde superior del callado de la aorta hasta el diafragma. O sea, no tiene que superar el 50% de esta distancia. Eso es lo normal. Otra cosa que podemos evaluar es el índice cardiotorácico. Para evaluar el índice cardiotorácico lo que vamos a hacer es buscar la parte más ancha del tórax y la vamos a dividir sobre la parte más ancha cardíaca. Fíjense una cosa, la parte más ancha cardíaca acá estaría a este nivel, en el borde o en el borde derecho, pero en el borde izquierdo no está al mismo nivel, está más abajo. Entonces lo que se hace normalmente es trazar una línea vertical a la placa y después dos perpendiculares, una que vaya al borde más sobresaliente del contorno derecho cardíaco y uno que vaya al borde más sobresaliente del contorno izquierdo. Se suman y bueno, se divide la parte más ancha
del tórax sobre la parte más ancha del corazón, sumadas estas dos mitades. Lo normal es hasta 0,5. Eso es lo normal. Ahora podemos decir que es cardiomegalia leve de 0,50 a 0,55, moderada de 0,55 a 0,60 y severa desde mayor a 0,60. Eso es el índice cardiotorácico. Bien, esta es la placa de perfil. No entraba en el tema, pero bueno, la tuve que poner porque la vamos a ver cuando veamos las líneas y bandas mediastinales. Estas son las estructuras que se encuentran en la RX de perfil. No importa si es perfil derecho o perfil izquierdo, en este momento a ustedes no les importa, porque normalmente cuando se pide una placa de perfil se pide con un objetivo muy específico. Bueno, la vena cava inferior está acá, que se ve. Y fíjense esta estructura que estoy señalando en este momento. Acá, si la agrandamos, vamos a ver, es lo mismo. Un círculo radiopaco, o sea, un círculo color parenquimatoso, color agua o densidad agua, con un centro negro. Y abajo es un círculo color o densidad parenquimatosa. Lo que está arriba es un bronquio y lo que está abajo es un vaso. Este es el típico o la típica imagen en caño de escopeta. Es simplemente un bronquio y un vaso cortados perpendicularmente, que generalmente tienen el mismo tamaño. Si los vasos están aumentados de tamaño, por congestión, por ejemplo, van a superar el tamaño o a la circunferencia del bronquio. Bien, ahora sí, un par de placas para que me digan si ven algo normal o algo anormal. ¿Alguien nota algo raro en esta placa? Fíjense que técnicamente no es lo más correcto. ¿En el pulmón derecho? ¿A dónde? ¿Arriba o abajo? Abajo. Muy bien, hay una radiopacidad. ¿Sí? Hay una estructura radiopaca. Bueno, esto básicamente puede ser, no sé si lo es porque yo no saqué esta placa, esto puede ser tranquilamente una neumonía lobar, o sea, del lóbulo inferior derecho. Es una radiopacidad. Fundamentalmente esta estructura o esta imagen se ve cuando estamos en el periodo de hepatización blanca o hepatización roja. Primero hepatización roja y hepatización blanca. Por eso es tan importante saber la anatomía patológica, porque acá hay condensación. ¿Sí? Muy bien. A quien lo dijo, no veo el nombre, pero muy bien a quien lo dijo. Acá también una placa muy mal sacada. ¿Alguien se arriesga? Bueno, se los digo yo. Fíjense que acá en el lóbulo inferior del pulmón derecho falta parénquima y en la parte inferior del pulmón izquierdo también falta parénquima. Está bien, está muy mal sacada esta placa, pero a este paciente probablemente le costaba respirar. Esto es una tuberculosis miliar, en la cual hay destrucción del parénquima pulmonar. Simplemente para que vean que lo normal es lo que está arriba. Otra placa también muy mal sacada. ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, acá también hay una radiopacidad en el lóbulo superior del pulmón derecho, o sea, lo normal es esto, y acá hay una radiopacidad que puede ser tranquilamente una neumonía. No sé realmente lo que es, pero puede ser una neumonía. Bueno, esta es un poco más interesante. ¿Quién se anima? ¿Puede ser que sea agrandamiento cardíaco? No, sí puede ser, pero no es lo más importante. Fíjate los pulmones, fíjate el pulmón derecho. Acá hay una línea. ¿A alguien se le ocurre qué es esta línea? El pulmón. Es la pleura.
Esa es la pleura. Entonces, acá hay un neumotórax. O sea, fíjense, acá hay parénquima. Se ve la estructura vascular. Pero acá no. Esto es un neumotórax. Que tuvimos la suerte, que no siempre pasa, que se ve la pleura. Pero este es un neumotórax. Fíjense que en el borde no se ve parénquima. Fíjense, compárenlo con este borde. Con el borde izquierdo. Bueno. Acá es bastante sencillo saber dónde está la patología. Esto, a ver, ¿esto es un neumotórax? ¿Qué es? ¿Qué densidad ves? Fíjense, es densidad parenquimatosa. Por lo menos esta estructura que está velando el pulmón izquierdo es igual a la densidad del mediastino. ¿Sí? Esto es un hidrotórax. Así, irregular arriba. Esto es un hidrotórax. Les mostré estas dos estructuras para mostrarle esta. Ahora, ¿a alguien se le ocurre qué es esta imagen del pulmón derecho? Bueno, les presento. Esto es un hidroneumotórax. Fíjense que hay un nivel hidroaéreo. ¿Por qué se ve plano? Porque el aire está haciendo fuerza contra el nivel, contra el líquido. Por eso es plano, por eso se ve una línea. Esta es una imagen característica del hidroneumotórax. Esto era un hidrotórax y esto es un neumotórax. ¿Sí? Ahora la conjunción de los dos, perdón. Esta es una imagen característica con el nivel hidroaéreo. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a las placas que acabamos de ver? No, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos a las líneas y bandas mediastinales. Tuve una alumna que después de dar esta clase me agradeció personalmente, bueno, por mensaje de texto, diciendo que le habían tomado esto. Que le había tocado una de rayos y le había tomado esto. Así que bueno, valió la pena. Las líneas y bandas mediastinales se ven tanto en radiografía de frente como en la de perfil. Son poquitas, son 5 o 6. Empecemos porque tuve ganas, con la radiografía de perfil. Lo primero que voy a ver acá es la línea retroesternal. La línea retroesternal no es importante, está formada por la cortical del esternón. Puede estar alterada en patologías externales, como por ejemplo en una fractura, en el pectum excavatum, en el pectus carinatum. De todas maneras, esos dos pectum, o sea, esos dos pechos en paloma o pecho excavado, los vamos a ver a la inspección. O sea que si le sacamos una placa ya sabemos que vamos a encontrar una alteración. No es muy importante, digamos, la línea retroesternal, pero sí es importante el espacio claro retroesternal. Acá se encuentra la línea de unión mediastinal anterior, en este espacio. ¿Sí? Después vamos a ver la columna de aire dentro de la tráquea. ¿Sí? Y detrás está la banda retrotraqueal, y es la primera banda que vamos a ver. La banda retrotraqueal tiene un espesor máximo de 4 milímetros. Está formado por la cara posterior de la tráquea solamente, por la cara posterior de la tráquea y la cara anterior del esófago cuando éste tiene aire, por la cara posterior de la tráquea o todo el esófago cuando éste está colapsado. Puede estar alterada, por ejemplo, en patologías de la tráquea tumorales o patologías del esófago tumorales, o en el medio esófago, por ejemplo, que genera
el Chagas en su versión brasilera, que genera alteraciones a nivel del tubo digestivo y no tanto del corazón. Bien, esa es la banda retrotraqueal. También mide 4 milímetros como la que vamos a ver de la derecha. Y atrás de la tráquea va a estar el espacio claro retrotraqueal. Acá se va a encontrar la línea de unión mediastinal posterior y superior. Y abajo vemos otro espacio claro que tiene forma de triángulo, que es el espacio claro retrocardíaco. Acá va a estar la línea de unión mediastinal posterior e inferior. Entonces, línea de unión mediastinal anterior, línea de unión mediastinal posterior y superior, línea de unión mediastinal posterior e inferior. Ahora las vamos a ver. Bueno, esta es la banda retrotraqueal. Bien, vamos con la banda paratraqueal derecha. La banda paratraqueal derecha se mide desde la mucosa de la tráquea, desde el borde mucoso de la tráquea, hasta la pleura visceral mediastinal derecha. También mide un máximo de 4 milímetros. Está constituida por la cara derecha de la tráquea, por linfáticos, por tejido conjuntivo, por grasas, por la pleura visceral y por la pleura parietal. Puede estar modificada en diversas situaciones, como por ejemplo un tumor traqueal derecho, obviamente, a nivel del borde derecho. En patologías vasculares, como por ejemplo traumatismo de arterias o venas, o rotura traumática o iatrogénica de la vena cava superior cuando tratamos de inyectar contraste, sustancia de contraste. En este caso, el contraste se va a volcar hacia el mediastino. Lo mismo pasa cuando hay ruptura del esófago. El contenido del esófago va a volcarse hacia el mediastino. También va a estar alterado, por ejemplo, en tumores mediastínicos, en hematomas mediastínicos, derrame pleural paratraqueal, en adenopatías como por ejemplo la 2R o la 4R, que son las derechas paratraqueales. Bien, en todas esas situaciones puede estar alterada la banda paratraqueal derecha. Después tenemos las líneas paraespinales. Las líneas paraespinales están formadas por la reflexión de las pleuras sobre los cuerpos vertebrales. Estas pueden estar alteradas en patologías de la columna. Por ejemplo, están alteradas en deformación del eje de la columna, o por ejemplo en patologías discales. Línea de unión mediastinal anterior. Esta es la que se encontraba en el espacio claro retrotraqueal. Está formada por la unión de las pleuras de los segmentos anteriores de los lóbulos superiores, por delante de los grandes vasos, o sea, del pedículo vascular. ¿Si alguien tiene alguna pregunta? Yo te iba a preguntar si puedes repetir el nombre de la línea. ¿De esta? Esta se llama línea de unión mediastinal anterior. Es una sola línea de unión mediastinal anterior. La posterior hay dos. Listo. Bueno, está formada, la repito, está formada por la unión de las pleuras de, piensen lo que estoy diciendo, segmentos anteriores de qué lóbulos superiores, obviamente. Tiene forma de V corta y se proyecta en la línea media sobre el manubrio esternal. Va a estar alterada en patología del mediastino anterior, como por ejemplo, y esto lo dice el Jiménez, todo lo que estoy diciendo lo dice el Jiménez: timoma, teratoma, linfoma o tiroides ectópica, que van a ocupar el espacio claro retroesternal y van a borrar o van a deformar la línea de unión mediastinal anterior. ¿Sí? Bien. Vamos a la línea de unión mediastinal posterior y superior. Era la que se encontraba en el espacio claro retrotraqueal. Está formado
por los segmentos posteriores de los lóbulos superiores. También se encuentra por detrás de la tráquea y el esófago y tiene forma de V, se proyecta sobre la línea media pero por encima del manubrio esternal y llega hasta el borde superior del callado aórtico, o sea, hasta aquí. Está deformada por patologías del mediastino posterior y superior. La siguiente línea es la línea paraórtica izquierda. Simplemente acompaña en su descenso por su borde izquierdo a la aorta descendente. ¿En qué puede estar modificada o alterada esta línea? Básicamente en patologías de la aorta descendente. Ustedes ya conocen que puede ser un aneurisma, por ejemplo. Un aneurisma deformaría esta línea. Una línea que no la marqué porque es muy difícil de ver es la línea de unión mediastinal posterior e inferior. Era el que se encontraba en el espacio retrocardíaco. Esta línea no es fácil de ver, en esta placa no se ve, por eso no la puse, por lo menos yo no la vi, capaz que alguna otra persona la puede ver. Está formada por la unión de las pleuras de los segmentos vaso posterior-basales. Se deforma por patologías, digamos, de el mediastino posterior e inferior. Por ejemplo, en un derrame pleural, cuando se acumula líquido, se deforma esta línea. Pero es muy difícil de ver, yo en mi vida la vi y no la puedo marcar siquiera. Después tenemos la línea paraácido-esofágica. Esta está formada por la pleura mediastinal del lóbulo del pulmón derecho, del lóbulo inferior del pulmón derecho, que se pone en contacto con la vena ácigos y la cara derecha del esófago. Se dirige desde arriba, desde el callado de la vena ácigos, hacia abajo y a la izquierda de forma oblicua. Y separa los cuerpos vertebrales en dos partes. Una parte derecha, que es más radiolúcida, y una parte izquierda, que es más radio opaca. Y puede estar deformada por patologías esofágicas o por patologías mediastinales, por ejemplo, por adenopatías. Acá hay una imagen. ¿Alguien me puede decir si es una resonancia o una tomografía? Alguien que se anime. Una resonancia, ¿no es? No, es una tomografía. ¿Por qué? Y esto apréndanselo de memoria. Y lo voy a explicar rápidamente para que lo diferencie muy rápido. Sin meterme en los modos de la resonancia, que hay modo 1, modo 2. ¿Sí? Que es muy difícil pedir un modo 2. O sea, tiene que ser muy específico el pedido de un modo 2. Lo que vamos a ver normalmente es una tomografía o una resonancia. La tomografía tiene las mismas densidades que la placa de tórax. O sea, el hueso se va a ver blanco, el aire se va a ver negro, ¿sí? Y después tenés la densidad parenquimatosa o agua, que es igual, es gris-blanco, y la densidad grasa, que es gris-negro. O sea, fíjense, tejido celular subcutáneo, gris-negro, densidad ósea blanca, densidad parenquimatosa gris-blanca y densidad aérea negro, ¿sí? Bien, ahora, la resonancia, por su forma de obtener las imágenes, un principio básico. Donde hay agua, porque lo que hace es modificar la orientación de los protones. Con una bobina y con radiofrecuencia, no importa. Lo que hace es modificar la orientación de los protones. Los modifica y después los larga de golpe. Y eso manda una señal. La cuestión es la siguiente. Donde hay más protones, se va a ver más claro, más intenso. Donde hay menos protones, menos intenso. Por eso, en el hueso, en la resonancia se va a ver negro, porque tiene muy poca agua. También se ve negro, o sea, vacío de señal, en los vasos que
con rápida circulación. ¿Sí? Por ejemplo, el músculo tiene muchos hidratos de carbono, o sea, tiene mucha agua. Entonces se va a ver hiperintenso. ¿Sí? Ese es el principio de la resonancia. Como para que piensen, o sea, si no tenemos agua, se ve vacío de señal. O si el agua o sea, si el líquido circula muy rápido, hay vacío de señal. Por eso, en una resonancia, lo que se ve blanco se va a ver negro, con vacío de señal. Y obviamente el aire se ve negro, porque también hay vacío de señal, porque no hay agua ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, donde hay agua se ve blanco en la resonancia. Claro, pero si, salvo que esté circulando. Ah, claro. En los vasos se ve negro. Pero por ejemplo, en un edema se va a ver hiperintenso, porque es un charco y no está circulando, no hay movimiento de agua. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, es un principio básico. Ustedes ven el hueso blanco, bueno, es resonancia. Ven el hueso negro, bueno, perdón, al revés lo dije. Ven el hueso blanco, es tomografía. Ven el hueso negro, es resonancia. Me acabo de confundir. Bueno, simplemente les quise mostrar esta imagen porque acá está la línea parásico esofágico. Fíjense, acá está el esófago, acá está la pleura mediastinal del lóbulo inferior derecho, y acá está la vena ácigo, y acá está la otra vena ácigo que hizo el acallado acá arriba. Esta es la aorta ascendente, esta es la aorta descendente, esta es la pulmonar que se está dividiendo, este es el tronco de la pulmonar que se está dividiendo. Bueno, y no hay nada más para mostrar. Bueno, fíjense, en verde también les puse la línea paraórtica izquierda, y en celeste, que es el mismo color que tenía antes, las líneas paraespinales, derecha e izquierda. Una cuestión, a la tomografía o a la resonancia la están mirando de abajo. Por eso, esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Sí? Porque lo están mirando de abajo. Bueno. Esto es para finalizar, les dejo un par de placas como para que podamos pensar qué hay en estas placas. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Agua. No, está bien lo que dijiste, ojo, está bien porque acá hay densidad parenquimatosa o densidad agua. No está mal lo que dijiste, pero a mí lo que me llama la atención en primer momento en esta placa es la tráquea, es la columna aérea de la tráquea. Fíjense, ¿qué pasó? Está desviada. Y otra cosa, acá, ¿hasta dónde llega el parénquima pulmonar? Y llega hasta acá. Esto es un neumotórax hipertensivo. O sea, desplazó todas las estructuras, por eso se superpusieron acá, hacia la izquierda. Y por eso hay desviación de la tráquea. Esto que ven acá es el pulmón con atelectasia. Esto es el pulmón. Y esto no es pulmón, esto es aire. ¿Sí? Si bien lo primero que llama la atención en esta radiografía es, como dijo su compañera, que no puedo ver los nombres, así que perdónenme, es esta imagen, digamos, con densidad parenquimatosa o densidad de agua. Bueno, si uno empieza a ver la placa, a mí me llamó la atención esto. Y ahí definí lo que era. Esto me da risa esta placa porque a un compañero mío en su momento le tomaron una placa similar con esta patología. Bien, o sea, no es una placa que está al revés. Esto se llama situs inversus. Situs inversus es una patología muy extraña. No sé si es una patología, es una malformación. Hay falta de rotación. Entonces, todos los órganos pares están dados vuelta. Entonces, por eso el corazón mira hacia el otro lado. Esta placa la aproveché para mostrarles algo que le había dicho hace un par de diapositivas atrás. Les dije, ¿se acuerdan? Que si seguimos el trayecto de el bronco izquierdo tenía que coincidir
con el ángulo costofrénico izquierdo? Fíjense. Acá se ve porque el corazón ya no lo tapa. Por eso podemos ver el bronquio izquierdo. Tenemos la suerte que el corazón está para el otro lado. Pero si no, no es muy normal que se vea el bronquio izquierdo. Pero bueno, y acá está el bronquio derecho, ¿cierto? Pero aprovechamos que se ve el bronquio izquierdo y esto sería lo normal. Si esta línea asciende, lo hace a expensas del aumento de la aurícula derecha. Bien, cumplir la promesa de mostrarle, digamos, este parámetro, que no es muy normal de ver. Tenés que ser radiólogo para verlo. Esta placa ya la mostré, pero ¿ustedes se creen que es inocuo tragarse un alfiler de gancho? O no sé si no se lo tragó, o sea, lo inhaló, lo inspiró el alfiler de gancho porque está en los pulmones, no está en el intestino, no está en el esófago, está en los pulmones. ¿Alguien me puede decir qué pasó? Fíjense algo, y se lo menciono para que alguien me explique qué pasó. ¿Dónde está el corazón? ¿Vieron que no tiene corazón? Bueno, ¿alguien me puede decir algo? Si no, ya lo explico. Bueno, esto también es un neumotórax hipertensivo. Evidentemente el alfiler de gancho hizo un neumotórax, perforó pulmón y pleura, por lo menos llegó a la pleura, y se llenó de líquido la cavidad pleural, de aire la cavidad pleural, y hizo que todos los órganos se rotaran. Por eso no se ve el corazón. Es una placa muy común en mi época, donde te preguntaban dónde está el corazón, y el corazón está por acá metido, no sé dónde está el corazón, pero está girado, ¿sí? Entonces, esto, y fíjense que hay desviación de la tráquea también. Perdón, estaría como de perfil el corazón. Sí, sí, está rotado, no se ve el perfil derecho por lo menos. Y el izquierdo tampoco porque está mirando para atrás a lo mejor. Está rotado. Pero eso es por el neumotórax hipertensivo. Simplemente le quería mostrar una placa donde no había corazón, que la pasé de largo antes porque era para mostrarle la densidad metálica. Y bueno, y para terminar les dejo un Buzz Lightyear, que fue al infinito y más allá, como un chiste, a modo de chascarrillo. Ahí está el muñequito, que no se pregunten cómo llegó hasta ahí, pero evidentemente fue al infinito más allá. Y bueno, y terminamos la clase, la idea que sea corta como para que no sea pesada, y mostrarle las cosas más importantes, por ejemplo, para determinar si una placa de tórax es normal o no es normal, concentrándonos obviamente en lo que es normal.